Buenos días para todos y para todas. Para dar continuidad entonces con el Seminario de Conflictos Territoriales y Acuerdo de Paz en Colombia, al cual la Universidad Nacional, la Facultad de Artes, la Maestría de Ordenamiento Territorial del Departamento de Geografía, pues nos ha invitado a dar como inicio entonces ya a lo que es la temática. Este primer panel busca, digamos, dar como los elementos centrales, generales, de lo que puede llegar a implicar este proceso de paz, estos acuerdos de paz, frente al ordenamiento territorial. Claro, se van a tratar temas de manera general que posteriormente en los siguientes paneles pues van a tener un grado de desarrollo mayor y en este, digamos, lo que vamos a hacer es como un abrebocas. Quiero hacer entonces una pequeña introducción antes de darle la palabra a nuestros invitados, a nuestros panelistas y a la espera de pronto el profesor de Subiría alcanza a llegar y nos acompaña. Lo primero que habría que mirar es cuáles son las oportunidades que se brindan en un nuevo proceso, en este proceso de paz. ¿Qué oportunidades se nos van a abrir? ¿Cuáles son, digamos, esas opciones que se van a dar? ¿Y cuáles son los riesgos que se van o a finiquitar o se van simplemente a minorar? Digamos que esos son como el punto central hacia el cual nos toca que orientar las reflexiones de lo que se quiere, de lo que creemos que un proceso de paz después de, hablamos de 50 años de conflicto armado, pero si nos devolvemos al siglo XIX, pues la cosa es mucho más larga, si uno quiere. Por lo tanto, habría que entrar entonces a mirar cuáles son como esos elementos. Ya nos han dado aquí en la presentación como unos claros planteamientos sobre a dónde podemos empezar a mirar. Tenemos, claro, elementos de tipo estructural en la organización tanto del Estado como de la sociedad, con un modelo extractivo, del cual también se va a entrar a mirar aquí, ya más en detalle, cómo se podría entrar a mirar si estos acuerdos lo van a afectar o por el contrario, va a ser más bien el mercado con la baja de sus precios el que nos va a entrar a buscar una nueva opción de mirar todo ese proceso de modelo extractivista que se ha venido desarrollando en los últimos años en el país. La idea de la concentración de la tierra, ¿será que también tiene una opción? ¿Será que vamos a mitigar algo con relación a esa concentración de la tierra? ¿Será que la ley Sidres nos va a abrir alguna posibilidad? ¿O por el contrario, más bien tenemos las zonas de reserva campesina casi que en una posición dual de cómo entrar a ver esa concentración de la tierra? Otra pregunta que surge tiene que ver con el tipo de desarrollo al cual puede verse afectado con estos procesos, con este proceso de acuerdos de paz y de pronto posible negociación, bueno, un acuerdo con las FARC y el otro posible negociación con el ELN. ¿Eso tiene alguna mella dentro del proceso de desarrollo? Hace 40 años el país se la jugó por una idea de descentralización político-administrativa y fiscal que prácticamente desde inicios del siglo XXI se ha venido cesando, no ha tenido ya mayores repercusiones. En el Plan de Desarrollo Nacional actual no se hace alusión a la descentralización, aunque se habla mucho de región, pero esos recursos, hay recursos para ese desarrollo, hay recursos que vayan a manejar en las regiones, en los departamentos o en los municipios. Por lo menos en el plan de desarrollo no están contemplados como tal y ese es otro punto, digamos, de políticas que se han desarrollado con el ánimo de generar un mayor acercamiento entre la población y los organismos del Estado y no está como muy claro hacia dónde se va a llevar. Pero digamos que estos son de los elementos que son gruesos, centrales, básicos de lo que tiene que ver como con lo que se hace más evidente, lo que se hace más claro en un proceso de negociación,
frente a unas situaciones estructurales de organización de la producción, de la organización social y de la organización del Estado. Pero, digamos, ya en términos un poco más de fondo, ya aquí nos daban unos elementos en las 3 exposiciones de instalación del seminario, cómo existe una cohibición en la sociedad frente a ciertas zonas o territorios del país, frente a ciertos temas que se manejan en el país y a preguntas que no nos hacemos frente a esas situaciones que se viven. Tenemos una percepción de que la migración campo-ciudad había cesado ya hace mucho tiempo y hoy nos están manifestando que hay unas migraciones internas donde el campo se sigue despoblando y lo que estamos viendo es que se siguen fortaleciendo los cinturones de miseria de las periferias urbanas. Y a eso habrá respuestas. Pero más allá de eso, digamos, es un poco cuál va a ser el papel de la juventud, a dónde va a llegar la juventud. No solo ustedes, los que están hoy de pronto ya en este tránsito, digamos, a profesionales o a entrar ya, o si se quiere, a un campo productivo, sino las generaciones que vienen atrás. ¿Habrá alguna opción? ¿Hacia dónde podremos orientar esa situación de la juventud? Desafortunadamente tenemos unas experiencias no muy buenas en torno a procesos de paz de otros lados, de otras latitudes no tan lejanas como las de Centroamérica, la formación de las famosas maras, pero para no ir tan lejos, el proceso ese de paz que se hizo en Medellín llevó a una cantidad de creación de bandas y de pandillas. La Defensoría del Pueblo decía ayer que eran cerca de 280 pandillas conformadas, reclutadas con un reclutamiento de más de 2.000 jóvenes, inclusive de niños, en un proceso como el que se viene. ¿Hacia dónde podremos ir? ¿Hacia dónde la cosa podrá desarrollarse en el caso de esas generaciones que vienen? Ahí hay un punto y hay la parte central, digamos, y donde quería como hacer el énfasis mayor, de un elemento que es importante tener en cuenta, que es el de la cultura. Claro, ayer o antier se firmó un gran acuerdo, un gran pacto, dice el gobierno nacional, para el proceso de paz. Claro, sin el sector de la extrema derecha de Uribe, pero del resto a tratar de fortalecerlo, digamos, en aras de la discusión, con el mejor propósito de eso que han llamado desarmar los espíritus. Pero hay otros espíritus que no se quieren desarmar y lo que están buscando es más bien la generación de un tipo de violencia que se ha mantenido incluso después de los famosos acuerdos con los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia y se mantiene. Ahora les cambiaron el nombre para decir pues que no eran autodefensas, sino que eran bandas criminales, pero digamos que la lógica con la que se ha venido trabajando, la lógica con la que se quiere y se sigue explotando el territorio, de cómo se sigue copando el territorio y se sigue usando el territorio, sigue estando en una misma opción. Una opción que no ha cambiado inclusive desde Pablo Escobar, que decidió comprar vastas extensiones de tierra para traer hipopótamos, jirafas y no sé qué más cosas, una idea completamente medieval de cómo tendría que usarse la tierra. Esos cambios, la necesidad de cambiar esa idea, de generar una cultura, es decir, la transformación más allá del desarme físico, de la entrega de armas, o bueno, la forma como se llegue a un acuerdo, tiene que trascender a un campo cultural donde realmente la situación tiene que superarse, la forma como se ve la resolución de los conflictos y la lucha por una mejor calidad de vida. Si eso no lo logramos, y si estamos viendo que se nos están explotando pandillas que vinculan a los niños, no solo en Medellín, es en todo el país, donde están utilizando a los niños de 7, 10, 12 años para movilizar armas, drogas, dinero, pues
donde vamos a tener que hacer ese cambio de mentalidad. Creo que un esfuerzo enorme que hay que hacer es en ese campo, y también por eso la necesidad de la pedagogía de la paz, la pedagogía de hacer más claros no solo los procesos de negociación como tal, sino mirar todas esas oportunidades que se puedan desarrollar y cuáles serían la mitigación de esos riesgos que están latentes y que van a seguir independientemente de que se firme, de que se logre su consolidación bien a través de un referendo o bien por la búsqueda de otro mecanismo para refrendar esos acuerdos, los conflictos, las situaciones que tenemos y la forma de pensar de cómo tenemos que resolver los conflictos y cómo buscar una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos sigue pegado de una visión bastante más cercana incluso a todo lo que fue esa que se denominó cultura mafiosa del dinero fácil, de las cosas rápidas, de eliminación del contradictor para buscar unas mejores formas de encontrar los mejores caminos para la convivencia. Quiero dejar ahí planteados esos elementos como gruesos en torno a lo que nos convoca, sobre todo de cómo es cómo va a ser esa forma de llegar al territorio, de entender el territorio, de poder, incluso la propuesta del profesor Lozano de entenderlo como víctima para que haga parte de esos acuerdos y para que llegue a tener una interlocución y no a que lo sigamos viendo como un escenario donde actúan unas u otras fuerzas. Bueno, vamos entonces a dar paso a este panel de los diálogos de paz y los impactos sobre el ordenamiento territorial. Para esto hemos invitado a Luis Eduardo Celis, quien es sociólogo de la Universidad Nacional, ha trabajado desde hace ya varios años en la comprensión del conflicto armado y su superación, es columnista del Espectador, también en la revista Las Dos Orillas y La Silla Vacía, tiene una amplia trayectoria en este tema. Nos acompaña también David Flores, quien también es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Javeriana, ha sido vocero nacional del movimiento Marcha Patriótica, es bloguero también de La Silla Vacía, integrante del Frente Amplio por la Paz, defensor de los derechos humanos e integrante de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos en el Centro Oriente. Viene trabajando desde sus épocas de estudiante, tanto en la FEUD como en la configuración de la MANE. Y el tercera persona que no nos ha, esperemos si de pronto llega, es el profesor Sergio de Zuviría, que es el licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, máster internacional en Gestión, Políticas Culturales y Desarrollo de la Universidad de Girona, España, con PhD en Dimensiones de la Racionalidad, Universidad de Educación a Distancia de España y es docente de Filosofía de la Universidad de los Andes. Con ellos entonces vamos a trabajar el tema, las reglas de juego que nos ha establecido el seminario es un poco tener unos 20 minutos primero de presentación de cada uno del tema. Sobre eso voy a procurar pues buscar algunas a partir de las intervenciones, unas preguntas o algunos elementos que tengan la posibilidad de que ellos entren como en un diálogo frente a los planteamientos que hayan hecho. Damos la oportunidad entonces para que en la medida en que vayan surgiendo las inquietudes, por favor, por escrito, nos hacen llegar las preguntas, las organizamos y tratamos entonces de que cada uno de ellos dé respuesta a lo que se viene haciendo. Tendríamos hasta las 11, son las 9:25, entonces vamos a utilizar los 20 minutos cada uno. Entonces, vamos a utilizar entonces los 20 minutos, estar como pendientes para que puedan hacer las preguntas respectivas y entramos a buscar pues darle la respuesta y agilizar porque pues si ustedes tienen ahí el cronograma pues ya estamos atrasados casi que una hora. Entonces, para no dar más vueltas, le doy la palabra a Luis Eduardo Celis. Bueno, Vicente, muchas gracias. Yo quisiera primero que todo agradecer al maestro Carlos Torres que ha tenido la deferencia de invitarme a este importante espacio. Muy complacido de estar con Vicente, que somos generacionales, aunque él ha sido más juicioso que yo, y también con David, que creo que es como
esos liderazgos jóvenes de la política que bueno, dan esperanza. Yo creo que hemos tenido un encuadre muy bueno con las presentaciones del maestro David y de las maestras Patricia y Nora, y con la introducción que ha hecho Vicente de qué es este reto del ordenamiento del territorio en la Colombia de hoy, esa gran complejidad que tenemos y que bueno, que convoca este importante escenario. Yo quisiera centrarme en el panel, lo entendí como el cierre del conflicto armado y el ordenamiento del territorio. O sea, estábamos en el momento del cierre de un conflicto armado, que ojalá sea exitoso, y eso qué va a implicar para el tema del ordenamiento del territorio. Entonces yo tengo una presentación en 5 puntos, tratando como de dar una panorámica y una digámoslo, como una perspectiva histórica, de raíces, de la evolución y del quehacer al futuro en este proceso. Mi primer punto es, cuando estamos hablando del cierre del conflicto armado, entonces, eso ¿qué nos evoca y a qué nos lleva? Y eso, ¿qué nos tiene que decir en relación con los temas del territorio? Y pues mi respuesta, que ustedes ya pues la imaginan, es que tiene que ver todo. O sea, este conflicto armado, en últimas, ha sido una disputa por los territorios. No puede entenderse la dinámica del conflicto sin entender que en últimas se desarrolló en territorios concretos bajo la idea de control, de disputa, de hegemonías. Entonces, digámoslo que sí está muy bien planteado, digámoslo, pensar, bueno, este cierre del conflicto armado, ¿a qué nos evoca? Y por supuesto también eso nos lleva a una disputa política e ideológica. O sea, ¿qué conflicto estamos cerrando? ¿Cierto? Y cómo lo estamos cerrando y qué sentido tiene el cierre. Hay unos que piensan que el conflicto es un tema, el conflicto armado ha sido un tema de desadaptados, de gente que no tiene lugar en Colombia, que no tiene un espacio en esta sociedad, y que en esa medida no hay que reconocerles absolutamente nada. Esa es un poco la posición del uribismo, creo, o sea, que no reconoce que el conflicto tiene unas raíces, que tiene un sentido político, que tiene una historia concreta de contenidos que lo explican, y entonces yo creo que hay una disputa en este momento en el país que ha sido histórica, no es un tema nuevo, siempre ha habido una disputa de este conflicto qué es y cómo se debe solucionar. Entonces, para los que yo me paro en la orilla de los que pensamos que el conflicto tiene unas raíces, que esas raíces lo explican, y a mi modo de ver son 2 grandes raíces que tienen que ver, uno, con una exclusión. O sea, aquí ha habido una práctica sistemática de exclusión, y esa práctica sistemática de exclusión se ha agenciado vía autoritarismo y vía violencia. Creo que esas son las 2 grandes raíces del conflicto armado: la exclusión, ¿cierto? Y el autoritarismo con el cual se ha agenciado esa exclusión. Esas 2 raíces, pues que no las digo yo, sino las dice la historiografía y la sociología del conflicto y la comprensión del conflicto, mucha construida en esta universidad, y en las universidades públicas con mucho detenimiento desde los años 80, pues son las raíces que estamos tratando de superar vía negociación. El punto 1 de la agenda de La Habana es precisamente el tema del desarrollo rural, porque la gran exclusión del mundo rural pues es una raíz del conflicto. Entonces es el punto 1 de la agenda, y el punto 2 de la agenda es una reforma de participación política, que significa que no vamos a permitir o que vamos a superar el autoritarismo como un ejercicio permanente de la política para agenciar los intereses. Intereses que están fundamentalmente afincados en la inequidad y en la antidemocracia. Entonces, el sentido de este proceso, del cierre del conflicto armado, es hacer las tareas que la sociedad colombiana no ha hecho, o sea, que históricamente las ha postergado, las ha relegado, y que deben ser resueltas si queremos realmente avanzar hacia un pacto, digámoslo, de ampliación de la democracia. Entonces, creo que ese es el proceso en el que estamos actualmente, que también tiene unas raíces en los años 90. Yo creo que aquí hay una paz construida, hay una paz de los años 90, o sea, no estamos arrancando en este esfuerzo de paz hoy,
sino que hubo un esfuerzo de paz política también que lideró el M-19 y todos los grupos que hicieron tránsito hacia acuerdos de paz entre el año 90 y el año 94, que tiene como gran referente la Constitución del 91. O sea, que aquí hay un esfuerzo de paz progresivo, ¿cierto?, sistemático, que ahora se cerraría si logramos un acuerdo con las FARC y con el ELN. Entonces ese es mi primer punto, que está afincado en la idea de que este cierre del conflicto armado tiene que ver con tareas postergadas en la sociedad colombiana que explican el conflicto armado y que la resolución de esas tareas deberían llevar hacia un esfuerzo de democratización del orden político, económico y social en la sociedad colombiana. Mi segundo punto, que ya lo desarrollé, pero quisiera mirarlo un poquito más, es, bueno, si la variable exclusión y la variable autoritarismo explican el conflicto, entonces deberíamos pensar si eso, cómo se concreta en el territorio. O sea, la variable autoritarismo y la variable exclusión están en los territorios, están en el territorio que se llama Colombia y en la multiplicidad de territorios que lo conforman. Entonces, sabemos que tenemos 110 millones de hectáreas productivas al día de hoy, del conjunto del territorio. Esas son las 110 millones que son productivas al día de hoy. Deberíamos parar ahí si no queremos hacer un desastre ambiental mayor al que hemos hecho en los últimos 50, 60 años. De esas 110 millones de hectáreas productivas tenemos fácilmente 44 millones, del conjunto del territorio tenemos en este momento, sí, tenemos 44 millones en pastos para ganadería. O sea, lo que hay en pastos para ganadería al día de hoy en hectáreas, 44 millones de hectáreas. En esas 44 millones de hectáreas no hay más allá de 33, 35 millones de cabezas de ganado. O sea, no hay una vaca por hectárea. Que Vicente, que es economista, de pronto me puede apoyar o me puede corregir. Creo que si hiciéramos un estudio mundial de cuál es la economía más ineficiente del mundo, tal vez la ganadería colombiana ganaría, ¿cierto? O sea, tienen demasiada tierra y muy poca productividad. Teníamos, y aquí una maestra lo reseñó en uno de sus datos, teníamos hace 20 años 12, 13 millones de hectáreas en agricultura. Hoy tenemos la mitad, hemos perdido la mitad de la agricultura en la apertura de los años 90. Tenemos un potencial de bosques, ¿cierto? Y una expansión de los temas mineros y Ese, digámoslo, es una configuración del territorio y de las dinámicas económicas a grandes pinceladas. Pero el gran tema ahí entonces que queda en evidencia es que en la base del ordenamiento del territorio está el tema de una ganadería tremendamente ineficiente. Claro, cuando uno le dice esto al señor Laforí, dice, pero usted ¿por qué ofende a 500.000 ganaderos colombianos? Diciendo que son ineficientes. Eso que no he mencionado, la segunda variable de violencia ligada a la ganadería. Pero entonces uno se pone a hacer un estudio, hay unos estudios muy interesantes de la Universidad Javeriana, y de los 500.000 ganaderos, ¿cierto? Que es cierto lo que el señor Laforí dice, existen 500.000 ganaderos, familias ganaderas en el país. Sucede que 20.000 familias concentran el 90% de la ganadería. O sea que hay 480.000 que tienen 1, 2, 3, 4, 5 vacas. Si yo tengo 5 vacas, pues yo no creo que yo sea ganadero, ¿cierto? Pero si yo tengo 30.000, 25.000, ¿cierto? Y si las sumas son en miles, entonces yo sí soy. O sea, digámoslo, nuevamente ahí está la variable de inequidad, ¿cierto? Y de exclusión. Entonces, el punto que quisiera reafirmar es que sí necesitamos un reordenamiento, ¿cierto?, de la economía colombiana y una forma de potenciar lo que Colombia podría ser un productor importante, que es en la producción de alimentos. O sea, el gran tema del ordenamiento del territorio, creo que primero que todo pasa por el tema de reordenar la ganadería. La ganadería tiene demasiada tierra y demasiada ineficiencia. Entonces, eso claro,
vaya usted a hacer eso, ¿cierto? Eso es, eso es una tarea enorme en términos políticos y en términos institucionales y en términos de desafío de reconversión y de democratización. Luego, volvamos a colocar el dato de la concentración de la tierra, que todos ustedes se lo saben, ¿cierto? O sea, del 100% de la propiedad rural, el 2.5% concentra más de una tercera parte de la extensión territorial. Si usted cruza eso con ganadería, yo diría que le coincide, ¿cierto? O sea, el 2.5% de los propietarios tienen más de un tercio del territorio productivo. Eso es una barbaridad en términos de inequidad, de exclusión, de concentración. Entonces, ese es el reto que tenemos en la sociedad colombiana y en el reto de la democratización de la propiedad. Aquí ya lo mencionó también Vicente, aquí hay un gran reto, ¿cierto?, frente a la propiedad, y eso nos lleva en concreto a los territorios. Miren este ejemplo, y aquí está Henry, que me puede corregir o me puede apoyar, que viene del Cauca. En el Cauca hay 80.000 familias cafeteras. Esas 80.000 familias cafeteras tienen café en menos de 1 hectárea de tierra. Y entonces están en el límite de la pobreza. O sea, no son pobres porque tienen café, pero tienen muy poca tierra. Si esas 80.000 familias cafeteras en el Cauca tuvieran no menos de 1 hectárea, sino 1.5, 2 hectáreas, tendrían para que sus hijos fueran a la universidad, ¿cierto? Esos son el tipo de temas que hay que reordenar en el territorio y que hay que abocar. Y si usted se pone entonces a verlo región por región, va a encontrar esa realidad de una excesiva concentración de la propiedad rural y una situación de inequidad. Tenemos 500.000 familias campesinas que tienen poca tierra, ¿cierto? O sea, las 80.000 familias del Cauca están en esas 500.000 que tienen tierra, pero tienen muy poca tierra. Y tenemos 500.000 familias campesinas que no tienen tierra, ¿cierto? Ahí está, digámoslo, la variable de democratización de la propiedad rural que nos lleva al tema del territorio. Yo quisiera mencionar, como en esta línea de ubicar el tema en contextos regionales en relación con el conflicto armado. Todo esto está en relación a que al primer punto de la agenda de La Habana es reforma rural, ¿cierto? Y todo el tema de la postergación de los temas agrarios que no han sido solucionados. El café, tan importante en la economía colombiana y en la sociedad colombiana, tiene una historia, digámoslo, de despojo y violencia en los años 40 y en los años 50. O sea, lo que hemos llamado la violencia en Colombia, la violencia del 45 al 55, si lo quisiéramos colocar en esa década, tiene como trasfondo, ¿cierto?, una lucha por el control del café y el despojo del café. Por eso es que todo lo que fue el viejo Caldas, Quindío, el valle, la parte norte del valle, Caldas, Tolima, donde había café, fueron de las zonas más violentas durante la década de lo que hemos denominado el periodo de la violencia en Colombia. Si vamos nuevamente a ver el tema de la caña, y en eso también Henry me puede apoyar en la reflexión, cómo se montó la industria cañera y azucarera en el Valle del Cauca en los años 50. O sea, si ustedes van hoy al norte del Cauca y encuentran esa gran, que no sé cuántas hectáreas sean, ¿cierto?, de plantaciones de caña para la industria azucarera, importante en el departamento del Valle. Esa industria se montó sacando a la población indígena y negra de la región e instalando la caña. Y eso se hizo también vía violencia, vía imposición. Si ustedes piensan en la industria del banano, que se montó en la región de Urabá en los años 60, esa industria del banano, importante en la economía colombiana en la región de Urabá, tiene como base una dinámica de imposición y de violencia. En el año 75 habían 20.000 trabajadores bananeros en la región de Urabá, en lo que se llama el eje bananero, Turbo, Apartadó, y no sé cuál sea el tercero, si es Carepa. Ahí se ubicaron tal vez en 1.000 plantaciones, 1.200 plantaciones, 20.000 trabajadores bananeros que no estaban sindicalizados. O sea, el porcentaje de sindicalización era muy bajo. Los trabajadores vivían en las plantaciones, vivían en barracas,
bajo el régimen de un capataz, que el capataz llegó hasta eliminar físicamente a los trabajadores en medio de los conflictos por la dinámica de la plantación bananera. O sea, en el año 75 lo que había en el banano era algo parecido al viejo oeste, donde se eliminaba físicamente a los trabajadores y no había ningún tipo de garantías de ejercicio de las libertades sindicales, de organizarse, de negociar colectivamente. De un día para otro, entre el año 77 y 79, la sindicalización de los trabajadores bananeros pasó del 5% a fácilmente el 80-90%. O sea, como unos trabajadores que no estaban sindicalizados, sino porque no había unas garantías de organización, de garantías de ejercicio del sindicalismo, pasan del 5% al 90%. Eso pasó entre el año 78 y 80 en Urabá, porque las FARC y el EPL, guerrilla que se desmovilizó hace 25 años, dijeron en Urabá va a haber sindicato y los trabajadores van a tener sindicato y van a poder negociar sus pliegos, ¿cierto?, con los patrones del banano. Entonces todo esto nos lleva nuevamente a que siempre tras el trasfondo de todo esto está la violencia y está, digámoslo, el tema de las disputas por el control de economías. Bueno, y así podríamos ir enumerando. Hemos enumerado el café, hemos enumerado la caña, hemos enumerado el banano, no hablemos entonces del petróleo, no hablemos del carbón, pero todo esto lo que les quería colocar como mensaje es, tras el ordenamiento económico colombiano en sectores muy importantes, siempre ha habido algo que un italiano que escribió un libro que se llama Guido Piccoli, se llama El sistema del pájaro. O sea, el sistema del pájaro es la imposición, la violencia, el autoritarismo llevado a sus extremos para agenciar intereses económicos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el reordenamiento del territorio tendrá que ver con la superación de estas prácticas, ¿cierto? Digámoslo que donde la economía está ligada a la violencia, digámoslo, ejercida de muchas formas, que no es el tema de este evento. Entonces, si queremos superar, y voy a mis últimos 2 puntos para no fatigarlos, es, bueno, si estamos en un esfuerzo de superación, digámoslo, del conflicto armado, y la superación del conflicto armado se presenta como una democratización, así la asumo yo, o sea, lo que estamos haciendo es un nuevo paso de democratización de la sociedad colombiana. Y aquí quisiera colocar un pequeño referente. Yo creo que sí estamos en un esfuerzo de ampliación de la democracia de manera, con sus altibajos en los últimos 30 años. O sea, esta sociedad ha venido democratizándose poco a poco, no sin retrocesos. Hicimos el gran esfuerzo de la Constitución del 91 y la década del 90 fue la década más intensa de confrontación. O sea, de las 5 décadas de este conflicto, la década donde estuvo la mayor victimización fue la década de los 90. O sea, a la vez que hacíamos un esfuerzo de ampliación de la democracia y de reformas institucionales que han tenido un efecto importante, a la vez fue la década de mayor victimización. Entonces, ¿qué se requiere en este esfuerzo de democratización? Y ahí nuevamente volver a los temas del territorio. Se requiere trabajar consistentemente realmente en la construcción de un Estado social y democrático de derecho. O sea, esta no es una democracia seria. Colombia no es una democracia seria, no es una democracia consistente, no es una democracia robusta, no es una democracia que tenga, digámoslo, consistencia para llevar adelante un proyecto nacional de convivencia. Entonces, sigue habiendo un esfuerzo de trabajar seriamente, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo construimos eso? Eso va a tener que ver con elementos de la cultura, o sea, cómo construimos una cultura para la democracia, para la deliberación, para el respeto. Tiene que ver con todos los elementos de ética, de formación ciudadana, de participación, de potenciar la organización, de los partidos políticos, todo ese esfuerzo que está en el segundo punto del Acuerdo de La Habana, que es un nuevo impulso a los mecanismos de participación y de gestión de la democracia. Por supuesto que requerimos, y ya aterrizando más al tema territorial, requerimos mecanismos para el ordenamiento y la concertación. O sea, creo que hay una gran, y aquí de pronto ustedes que son expertos, interesados y en el transcurso del simposio, tenemos que evaluar
los mecanismos de concertación, ¿cierto?, y de ordenamiento del territorio. Necesitamos mecanismos de concertación y necesitamos mecanismos de ordenamiento. Creo que ya tenemos un listado importante de mecanismos de concertación y de mecanismos de ordenamiento, pero entonces hay que ver la eficacia de esos mecanismos, hay que ver el alcance, la calidad, las garantías para que eso se pueda llevar adelante. Mi último punto, y con esto cierro, es el gran reto que tenemos en la sociedad colombiana, aparte de lo que ya he mencionado como ese esfuerzo de democratización y de construcción de un Estado social y democrático de derecho, con todo lo que eso implica, es realmente un pacto de convivencia donde las escalas mayores y las escalas menores a nivel económico, a nivel político, a nivel social, podamos concertar y convivir. O sea, lo que aquí ha habido es, nuevamente, y así inicié, exclusión y autoritarismo. Entonces, lo que necesitamos es, entonces, ¿quiénes son los que han hecho exclusión y autoritarismo? Pues los de mayor escala. Y los de menor escala, en términos económicos, sociales y políticos, han aprendido. O sea, es un reflejo, ¿cierto? O sea, ¿quién empezó a hacer violencia hacer política vía violencia? Pues el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿cierto? Ya lo mencionó aquí Vicente. Todo el siglo XIX fue un esfuerzo de confrontación también vía violenta. ¿Quién lo agenció? Liberales y conservadores. Nuevamente lo volvieron a hacer. ¿Cuándo? Entre el año 45 y el año 55, ¿cierto? Y entonces, cuando se acusa a la izquierda de ejercer violencia para hacer política, la izquierda dice, sí, yo he hecho violencia, pero yo, ¿de quién aprendí eso? ¿Cierto? ¿Quién fue el que me dijo que para hacer política tocaba hacer violencia? Pues la tradición política colombiana. Entonces yo creo que ese es el gran reto. Y ya volviendo a la escala territorial, tiene que haber una convivencia entre la gran industria, ¿cierto?, y las comunidades. Y aquí nuevamente el ejemplo del norte del Cauca. Como se montó la industria azucarera en la parte plana, ¿cierto?, esa industria azucarera, ¿qué necesita? Esa industria azucarera necesita agua. ¿Dónde se produce esa agua? Se produce en las partes altas montañosas donde están los indígenas que fueron desplazados de las partes planas a las partes medias y altas de la montaña. Entonces hoy la industria, el mejor aliado, ¿cierto? O sea, el gran contradictor de la minería en el norte del Cauca, aunque eso es un tema largo y complejo, creo que es una alianza entre los azucareros que están en la parte plana y los indígenas que están en la parte montañosa para proteger el agua que a los dos les interesa. Entonces, ese son el tipo de ejemplos que creo que tenemos que empezar a trabajar. O sea, no puede haber un ordenamiento del territorio en ninguna escala, ¿cierto? Claro, eso tiene muchas complejidades, donde no pueda ser posible una convivencia de dinámicas económicas y sociales diversas. Por ejemplo, si aquí la gente está diciendo, no queremos minería, no queremos petróleo, de ninguna forma, eso es una pelea perdida. Yo creo que hay que decir, sí queremos petróleo, sí queremos minería, pero en estas condiciones, en estas posibilidades, en estas concertaciones. O sea, yo creo que hay un gran debate, no es fácil de resolver. Por supuesto, esto tiene muchas consideraciones ambientales, sociales, pero digámoslo, las posturas que se cierren a cualquier tipo de concertación, pues no tienen viabilidad. Esa es la presentación que quería hacer y muchas gracias por su interés y por su tiempo. Pues muchas gracias, Lucho, por esa intervención, por plantear estos elementos de tipo contextual en torno a este proceso de paz y sus efectos en el territorio. Le damos la palabra entonces a David Flores para que haga su reflexión en 20 minutos que tenemos y que aquí nuestro cronómetro electrónico nos lo va advirtiendo. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos y todas. Unirme al llamado o al reconocimiento que hace Lucho frente al profesor Carlos Torres, pero en general a la maestría, y decir que afortunadamente la Universidad Nacional pues está discutiendo como le corresponde los principales problemas y los principales asuntos del país. Y si efectivamente la posibilidad de darle fin al conflicto armado no es uno de los temas
de preocupación de la Universidad Nacional. No sé cuál podría ser uno de los temas de preocupación de la universidad. Entonces felicito ese esfuerzo y por supuesto felicito también la participación de todos y cada uno de ustedes. Bien, en estos 20 minutos intentaré dejar, digamos, 4 ideas muy generales para que podamos compartir. Algunas de ellas en la vía de lo que ya ha planteado Lucho. Y yo diría algunas también complementarias. ¿Sí? Y afortunadamente por tiempos nos podemos ir complementando. Bien, la primera idea es que de alguna forma, si estamos hablando de los impactos que tiene el proceso de paz y la negociación en La Habana y la que esperamos ahora con el ELN, en el ordenamiento territorial, es porque partimos de una premisa, que yo creo es bueno exteriorizarla y creo que es bueno traer a colación como cuáles son esos elementos que componen esa premisa. Y esa premisa, pues evidentemente es que la guerra en Colombia ha sido una de las formas mediante las cuales se ha organizado el territorio y ha tenido unas profundas implicaciones en cómo se ha organizado el territorio en nuestro país. No solamente en el campo, yo creo que hay una idea de que las afectaciones de la guerra en términos del ordenamiento territorial están muy circunscritas a las dinámicas rurales y especialmente a las dinámicas productivas del campo, pero también a las dinámicas de donde habitan las personas. También las ciudades se han visto afectadas en términos del ordenamiento territorial, en términos, en particular lo traigo a colación, por ejemplo, de una fuerte presencia militar urbana y lo que algunos autores han denominado una lógica también contrainsurgente en términos de cómo se diseñan y cómo se piensan las ciudades. Pero bien, digamos, esa es una idea general que traigo a colación en función de que evidentemente, como ya lo dijo Lucho, la guerra como mecanismo para abrir y para impulsar un modelo de desarrollo en concreto, en particular un modelo de desarrollo agroexportador, un modelo de desarrollo minero energético y un modelo de desarrollo con un gran componente, bueno, dentro de este modelo, con un peso muy fuerte de las dinámicas del latifundio, especialmente del latifundio ganadero. Este modelo de desarrollo, es decir, la posibilidad de generar una enorme concentración de la tierra, la posibilidad de poder dedicarle grandes extensiones del territorio de nuestro país a la minería o a la agroindustria, se ha hecho sobre la base de un despojo violento de un sinnúmero de pobladores de Colombia. Es decir, aquí de lo que estamos hablando fundamentalmente es de lo que David Harvey llama pues, la acumulación por desposesión. Es decir, aquí se ha acumulado tierra, se han acumulado recursos sobre la base de un desplazamiento armado, un desplazamiento forzado durante más de 50 años, que ha traído como correlato o que ha tenido como consecuencia pues la expulsión de sus tierras de más de 7 millones de colombianos, según las cifras oficiales. O sea, casi que podríamos estar hablando que en Colombia hay un país dentro del país que está en dinámicas de desplazamiento. Pero la pregunta es, el latifundio ganadero, la dinámica minera y la dinámica agroexportadora, pues se desarrolla, por supuesto, en las mejores tierras del país, y en tanto a eso se ordena el territorio. Yo creo que Lucho ha traído un ejemplo aquí que es muy bueno, y es particularmente el límite entre lo que sería el valle y el norte del Cauca, donde hay una clara evidencia de dónde hay un predominio de ese latifundio agroexportador y donde la dinámica de resistencia, en particular en este caso indígena, pues ha establecido un límite de crecimiento a ese modelo. Lo traigo a colación porque, digamos, Lucho ya habló de ese ordenamiento del territorio, pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con esas personas, qué ha pasado con ese campesinado, con los indígenas y los afros, que han sido desplazados y han sido víctimas del despojo de sus tierras? Y aquí hay que decir también que se ha configurado otro territorio. ¿Sí?
Aquí hay, digamos, una serie de grandes extensiones de la geografía colombiana donde se ha configurado, si se quiere, un territorio de resistencia. ¿Y a qué es a lo que un territorio de resistencia muy ligado a dinámicas de colonización campesina? O sea, esos campesinos que han sido desplazados son los que en buena medida han colonizado gran parte del territorio nacional. No se podría entender hoy el poblamiento de gran parte de la Orinoquía colombiana si no es por la dinámica de la guerra y por la dinámica de la colonización masiva que desarrollaron muchos campesinos expulsados de las mejores tierras del país. Digámoslo, hay zonas, por ejemplo, que uno pensaría deberían, en el marco de su improductividad, en el marco de las grandes distancias que tienen, las grandes dificultades de infraestructura que cuentan, no deberían vivir casi colombianos, es lo que uno esperaría. Pero hay regiones supremamente agrestes que hoy se encuentran absolutamente pobladas y donde hay un ordenamiento del territorio, no reconocido formalmente, pero sí construidos de las comunidades y con las dimensiones que nosotros entendemos tiene el territorio, que tiene unas profundas dimensiones culturales también e identitarias. Por ejemplo, la región del Naya, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a la región del Naya, yo he tenido la fortuna de conocerlo, y es una zona supremamente poblada, donde en muchos de los casos la única posibilidad de entrar es, si uno entra por el Cauca, entra por mula, y si entra por el Pacífico, entra por lancha, es la única, digamos, posibilidad. No existen carreteras, bueno, no existen ningún tipo de posibilidad, digamos, de entrar de forma convencional, y viven miles de colombianos, ¿no?, que se han dado, digamos, una forma de ordenar ese territorio, que han resistido, digamos, o genera una dinámica de pervivencia en ese lugar, administran sus conflictos y desarrollan, digamos, por supuesto, una actividad económica. Hay que decir también que ese ordenamiento, digamos, o ese desplazamiento masivo de campesinos hacia unas zonas particulares, donde viven hoy esas personas que fueron desplazadas, viven en gran medida, en primer lugar, en zonas de parques naturales. Y eso hoy viene siendo una gran dificultad en términos de la institucionalidad vigente. Viven hoy en las zonas de frontera agrícola, o sea, hoy la economía ese desplazamiento masivo lo que ha hecho es ampliar cada vez más la zona de frontera agrícola, y por supuesto viven en muchos de los casos en zonas de ladera, es decir, de aquí de lo que se trata también es que ese modelo agroexportador, ese modelo latifundista del ganado y ese modelo minero, pues se ha quedado con las mejores tierras, con las tierras más productivas, y ha obligado en particular al movimiento campesino a desplazarse a esas zonas de frontera agrícola, a desplazarse hacia las zonas de parques naturales. Y esto, por supuesto, ha incubado dos tipos de economía. Uno, por supuesto, la economía campesina, que a pesar de la persecución, que a pesar de las enormes dificultades que tiene en términos de su promoción y desarrollo, hoy sigue teniendo un peso muy importante en términos de la economía del país y en términos de la seguridad alimentaria de nuestro país. Y por supuesto un elemento que no se ha mencionado aquí, y es los cultivos ilícitos, ¿cierto? En gran medida, insisto, ese ordenamiento del territorio que ha generado, pues lo que ha generado es un contexto supremamente proclive a la existencia de esos cultivos ilícitos. En estas zonas, por las enormes dificultades de acceso, por las enormes dificultades en términos de cadenas productivas, en términos de comercialización, pues los negocios más rentables que tienen los campesinos y campesinas y afros e indígenas que viven en estos territorios, pues es la hoja de coca, ¿cierto? Si no existiera, digamos, seguramente este ordenamiento del territorio tan excluyente, tan antidemocrático, porque además no solamente en términos de la porción de tierra, sino en términos de la provisión de bienes y servicios, de la provisión de infraestructura, de la provisión de derechos. Entonces, de alguna forma lo que quiero decir con esto es que ese ordenamiento territorial que ha generado la guerra ha propiciado también
la generación de una economía en particular en Colombia muy fuerte, que es la economía de los cultivos de uso ilícito. Pero no quisiera, digamos, dejar esta primera parte también en decir cómo esta lógica de la guerra en función del territorio, o digamos de cómo la guerra va moldeando una dinámica del territorio, ha hecho que en particular, pues insisto, indígenas, afrocolombianos y campesinos tengan que generar una serie de figuras de ordenamiento del territorio que les permitan defenderse. Ahí encontramos precisamente el nacimiento de una figura hoy reconocida por la institucionalidad y por la legalidad colombiana, las zonas de reserva campesina en 1994, que es una figura que tiene un propósito fundamental y es defender la economía campesina del gran latifundio, ¿cierto? Y permitirle a los campesinos y las campesinas hacer gestión de su territorio, hacer gobernanza de su territorio y poder, digamos, también definir las apuestas productivas de su territorio. Yo en particular considero también que la lucha que se hace por los resguardos indígenas y por el reconocimiento territorial afrocolombiano hace parte también de esas dinámicas. Y podemos ver muchos ejemplos a nivel nacional, pero también allí encontramos una experiencia como la área de manejo especial de la Macarena. Es decir, hoy, creo que para nadie es un secreto, la serranía de la Macarena ha sido uno de los lugares donde más se ha desarrollado el conflicto armado con mayor intensidad, pero también allí ha sido un lugar donde esos campesinos colonos han generado dinámicas de ordenamiento del territorio que han logrado que sean reconocidos por la institucionalidad. Y por supuesto, entre este ordenamiento territorial de la guerra está la presencia de los actores armados. Colombia es el país por kilómetro cuadrado con mayor presencia de hombres armados en América Latina. En términos proporcionales, pues en términos de las Fuerzas Armadas, de los 486.000 efectivos que tiene, es el segundo después de Brasil, pero insisto, en términos de kilómetro cuadrado, Colombia es hoy el país más militarizado de Colombia. Y, por supuesto, la presencia y la contingencia de un número importante de batallones militares está en función de ese modelo económico, en función de garantizar la permanencia de ese ordenamiento del territorio y la generación de una nueva territorialidad. Y por supuesto aquí no puedo dejar de nombrar pues el papel que cumplen también los grupos paramilitares en función de la generación de esa nueva territorialidad. Yo creo que el caso que expuso Lucho del Urabá es un caso pues paradigmático en ese sentido, cómo el proyecto paramilitar despobla un territorio y cómo le genera un cambio en su vocación productiva. Hoy vemos cómo en el Chocó, por ejemplo, las grandes extensiones de cultivos de palma están asociados a ese fenómeno. Y otro elemento que se me olvidó mencionar acá, y es pues que además también se ha generado dinámicas de repoblamiento del territorio, es decir, los actores armados han impulsado el cambio de la población, ¿cierto? O sea, hay casos enteros, por ejemplo, el caso del Castillo en el Meta, donde grupos armados traen nueva población, ¿cierto? Afecta, y eso pues pasa también con las insurgencias. Entonces, bien, digamos, ahí hay un elemento importante. El segundo es que en las dinámicas de conflicto y en términos de territorio también ha tenido que ver la precaria institucionalidad del país y en particular la legislación vigente. Como yo en particular creo que es uno de los elementos origen del conflicto. Me refiero rápidamente a tres cosas por efectos del tiempo. Primero, hay una escasa representación política del territorio y en particular de esos territorios más afectados por el conflicto. Es decir, no solamente estas zonas donde viven los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos es excluida en términos económicos, sino que también es excluida en términos de representación política nacional. En segundo lugar, la actual legalidad vigente, especialmente el Estatuto de Ordenamiento Territorial, expedido después de 16 años de la Constitución del 91, pues tiene unos grandes vacíos en términos de la participación y la verdadera gestión democrática del territorio. No incluye y no reconoce estas, digamos, dinámicas generadas por el conflicto y tiene una serie de instancias y aparatos, instancias y lugares donde realmente
la mayoría de comunidades no pueden definir ni pueden participar realmente de los aspectos centrales que tienen que ver con el territorio. Y por último, una institucionalidad que castiga ciertos territorios, castiga ciertas poblaciones y que se encuentra totalmente en contravía de la realidad de nuestro país. Por ejemplo, traigo dos casos a colación. ¿Qué hacer hoy con una legislación que dice claramente que en los parques naturales no pueden vivir campesinos? Pero hoy en buena parte de los parques naturales viven campesinos. Entonces los vamos a redesplazar. ¿Qué va a suceder con esto? Pero traigo también a colación una reciente resolución del INCODER, del extinto ya INCODER, que declara como baldío alrededor de 286.000 hectáreas en el límite entre los municipios de La Macarena, El Meta y San Vicente del Caguán, donde viven casi 35.000 personas. O sea, el INCODER se toma la atribución de decir que en esas hectáreas, en esas 285.000 hectáreas, no vive nadie. ¿Sí? Entonces, digamos, porque bueno, tendríamos que entrar como en detalles sobre lo que es este caso, pero bueno, sobre eso se ha escrito diferentes columnistas y demás. Entonces, esa es la segunda idea. La tercera es que, de alguna forma, la agenda de La Habana entendida como una potencia, es decir, por supuesto que en La Habana, y en eso coincido mucho con lo que ya ha planteado Lucho acá, no estamos hablando fundamentalmente de cómo ampliamos la democracia y cómo terminamos el conflicto, es decir, ahí no se van a resolver el conjunto de las problemáticas del país, pero sí encontramos una potencia transformadora importante en muchos de los elementos. Y creo que los puntos de La Habana, los acuerdos parciales alcanzados, van a afectar de manera determinante estos dos elementos que mencionaba anteriormente, es decir, ese ordenamiento territorial que ha generado la guerra y la escasa representación política y la escasa participación política en el territorio. Me refiero, por ejemplo, a que en términos del acuerdo de desarrollo rural integral, que es el primer punto de La Habana, está establecido, en primer lugar, el reconocimiento por fin de la propiedad de la tierra del campesino colono. ¿Sí? Ustedes saben que buena parte de los campesinos y las campesinas de este país no tienen formalmente la propiedad sobre su tierra. Está, digamos, en uno de los acuerdos definido que se le reconocerá por fin esa propiedad. Y obviamente eso genera dinámicas distintas de la configuración del territorio. En segundo lugar, se pacta la generación de un banco de tierras que busca saldar y menguar, pues de alguna forma, la profunda concentración que tiene la tierra hoy en nuestro país. Ahí se ha hablado básicamente de darle tierras a los campesinos que tienen poca tierra y a los campesinos que no tienen tierra. Y estamos hablando básicamente de casi 1 millón de familias que podrían estarse beneficiando de ese reconocimiento, es decir, de poder acceder a la tierra suficiente para tener una vocación productiva. En tercer lugar, también estamos hablando de un fortalecimiento de la economía campesina, ¿cierto? O sea, de cómo las dinámicas de comercialización, las dinámicas de infraestructura, de poder desarrollar efectivamente esa economía y que sea rentable a nivel nacional, pues creo yo en particular, pues va a afectar de una forma muy importante esas dinámicas territoriales. Pero estamos hablando también de la generación de una nueva institucionalidad rural, que entre otras cosas va a definir los usos del suelo. ¿Sí? Si ustedes miran ese acuerdo de participación política, ese acuerdo de tierras, hay un punto que tiene que ver sobre conflictos de uso del suelo. Y allí se habla de la necesidad de generar una nueva institucionalidad que, entre otras cosas, tenga que definir con la participación de las comunidades en relación con los conflictos de uso del suelo, y en eso pues entra en choque este acuerdo con lo que establece la ley, el Estatuto de Ordenamiento Territorial. Es decir, aquí de alguna forma lo que quiero traer a colación es que los acuerdos de La Habana también necesariamente tendrán que implicar un cambio normativo en términos de cómo se ordena el territorio hoy en nuestro país. Porque en esos acuerdos se habla de la creación de unas nuevas instituciones que van en contravía o no se compadecen con las que existen actualmente.
Quiero pasar rápidamente a hablar también de cómo los acuerdos de participación política van dirigidos especialmente a eso, es decir, a poder suplir esas carencias de participación y de representación política de los territorios. En primer lugar, se pacta algo que yo creo que es bien importante, y es la creación de unas circunscripciones especiales de paz. Es decir, estamos hablando de la generación de escaños de representación parlamentaria, especialmente en la Cámara de Representantes, en las zonas donde más se ha vivido el conflicto. Es decir, no es solamente la lógica departamental, sino que ya hay un reconocimiento de ese territorio, ¿cierto? Hay un reconocimiento formal de que no, la única instancia de ordenamiento del territorio no es el departamento, no es el municipio, como nos lo enseñan, digamos, en términos del ordenamiento territorial institucional, sino que reconoce efectivamente que allí hay un territorio, que hay unos sujetos que requieren representación política. Y eso evidentemente va en procura de ampliar la democracia y va en procura de ayudar, digamos, a poder suplir esas falencias de representación política. En segundo lugar, el acuerdo de participación política establece la generación de un estatuto de la oposición, ¿cierto? Y yo creo que esto es particularmente importante porque ahí se plantea claramente que ese estatuto de la oposición tiene que entender y reconocer que gran parte de la oposición política en este país la desarrolla el movimiento social, especialmente entre ellos el movimiento indígena, campesino y afrocolombiano. Es decir, se entiende que esos actores que poblan el territorio, que configuran territorio, que han construido además una propuesta de ordenamiento territorial, pues deben tener derecho a la participación política y deben tener garantías. Y por último, digamos, para efectos del tiempo y ser respetuoso, hay algo que quizás podamos hablar con mayor detenimiento después y que poco se ha hablado, pero son las implicaciones también en términos de los relatos con los que configuramos el territorio que puede tener el acuerdo de víctimas. Es decir, el acuerdo de víctimas establece y tiene un eje fundamental y es la construcción de la verdad, la reparación de la memoria histórica. Y ustedes bien saben, ustedes que son expertos en la materia, en que la forma en la que construimos el territorio tiene que ver mucho en términos de cuál es el relato que lo construye, cómo nos relacionamos con él, y creo que es mucho poder reparar los dolores de la guerra en términos de ese territorio, saber qué pasó allí, cómo ocurrió, y lo que eso puede implicar, por ejemplo, en términos de monumentos, de todas las medidas efectivas de reparación y de memoria, pues van a generar un relato histórico distinto y una manera distinta en cómo nos entendemos, cómo se entiende el territorio, saber dónde están los muertos, saber lo que pasó, reconciliarse con esos lugares, pues efectivamente, insisto yo, va a tener va a afectar no tanto en términos de la institucionalidad del territorio, pero sí de cómo los hombres y las mujeres que habitamos el territorio lo construimos y nos relacionamos con él. En síntesis diría yo que, sin decir que en la Agenda de La Habana se encuentra la solución a enormes problemas que tiene este país y en particular con el ordenamiento territorial, sí debo decir que hay una afectación positiva directa y que hay una potencia de poder avanzar en aspectos nodales, tanto en términos de democratizar no solamente la tierra, sino también el territorio, y de tener una mayor representación política, una representación política más democrática de esos territorios. Bueno, muchas gracias, David, por su intervención, por esa reflexión que nos lleva tanto en el plano de mostrar algo que se había manifestado aquí, esos riesgos, sobre todo esa parte ilegal, una parte informal, pero sobre todo ilegal, inclusive criminal, que se sale completamente de los marcos de las normas y de la Constitución Nacional como tal. Por efectos de la mecánica del seminario, entonces voy a hacer una pregunta, quería hacer una pregunta para los dos, pero creo que David se adelantó un poco en los elementos que quería preguntar.
Entonces voy a hacer 2 preguntas, uno a cada uno, para mientras tanto entonces ustedes puedan ir haciéndonos llegar, creo que Nubia estaba por aquí entregando los papelitos para las preguntas y pues que nos hagan llegar, arriba también están cualquier pregunta, entonces para que nos las hagan llegar, para que ellos puedan entonces tener el uso de la palabra frente a los planteamientos que ustedes hacen. Bueno, quería, para Luis Eduardo Celis, quería preguntarle un poco, manifiesta pues la idea tanto de procesos de paz anteriores que se dieron en el país, no solo con organizaciones de izquierda, sino también el proceso que se dio pues con el paramilitarismo. Entonces dice que hemos ganado un poco en esos procesos de democratización. Su intervención estuvo mucho más orientada a mostrar, claro, esas situaciones de exclusión, de autoritarismo violento, de despojo de tierras. ¿Cómo se vería? ¿Cómo entraríamos a buscar entonces mecanismos desde el punto de vista de lo que es, digamos, la formalidad, la economía formal, todo el proceso político de representación formal? ¿Cuáles serían entonces los puntos que consideraría hacia adelante de lo que pudiéramos estar pensando en un programa hacia el posacuerdo o hacia el posconflicto que la sociedad colombiana pueda llegar, digamos, a reivindicar y a tratar de buscar que se materialice y se transforme y se sigan dando pasos en ese proceso de democratización que nos ha manifestado que íbamos hacia adelante? Bueno, antes de intentar colocar puntos sobre la pregunta que ha planteado Vicente, quisiera retomar un punto que lo presenté confusamente, que es el tema del territorio y la economía que hay alrededor de ese territorio. La cifra es, todo el territorio colombiano terrestre son 110 millones de hectáreas. Actualmente el 55 millones son las que están productivas. Las otras o son de conservación o no son productivas para dinámicas económicas. Entonces tenemos 110 el volumen total, 55 en ese momento en dinámicas económicas. De las 55, las 44 millones de hectáreas en ganadería, en pastos para ganadería, 6 en agricultura y 5 millones en maderables. O sea, producción de maderas. Entonces, eso es lo que hoy tenemos en el mapa, digamos, lo del territorio y la dinámica económica. Entonces, por eso yo me reafirmo en la tesis de que el gran reto es la reconversión de la ganadería, ¿cierto?, a que la ganadería se haga en la mitad de lo que actualmente se hace. O sea, de las 44 podrían hacer la ganadería en 22 millones de hectáreas, y esos 22 millones de hectáreas son la potencialidad para agricultura. O sea, claro, no vamos a pasar de 6 millones de hectáreas a 28 millones como chasqueando los dedos, ¿cierto? Pero ahí ahí es donde está el potencial económico, social, ambiental de Colombia, en la agricultura, en un país, claro, no solamente en la agricultura, pero sí, digámoslo, hay un gran potencial en un mundo que está demandando alimentos, ¿cierto? Un mundo que está demandando alimentos. Bueno, entonces quería colocar ese lapsus de la presentación. Sobre la pregunta que ha hecho Vicente de cómo desarrollar esa idea de la democratización, o sea, decir, vamos hacia ampliar la democracia en Colombia, yo tendría por lo menos 4 grandes referentes. Uno, democratizar la propiedad. Ya tenemos claro el mapa de la propiedad. O sea, antidemocrático al extremo, ¿cierto? 2.5% de los propietarios tienen más del 1/3 de la propiedad rural. Eso está ratificado, estudiado, el censo rural último lo ha mostrado, o sea, eso está claro. Y debemos entonces eso colocarlo en el mapa, ¿dónde es que está esa mayor concentración? Y pues por supuesto eso en los valles interandinos. O sea, lo que ha hecho la guerra es concentrar la propiedad, las mejores tierras en los valles interandinos, ¿cierto? Y eso se hizo desde los 40, 50, y se expulsó a esa población. ¿Hacia dónde se la expulsó? Hacia la Orinoquía, hacia la Amazonía. Entonces, ahí el primer reto es democratizar la propiedad rural. El segundo reto creo que es democratizar el ingreso, ¿cierto? O sea, vi una cifra en estos días donde decía
Del 100% de las personas que concurren, personas jurídicas o naturales que concurren al sistema financiero, el 2.5% nuevamente controla el 90% de los recursos financieros. O sea, la concentración del ingreso es enorme, es aberrante, ¿cierto? Claro, Vicente, que es economista, entonces va a decir, pues me va a decir, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que no el 2.5% de las instituciones o las personas no controlen el 90% del volumen, ¿cierto?, de los recursos financieros? Eso también lleva al crédito, ¿cierto? O sea, hay un gran tema en la economía colombiana que es profundamente inequitativa e igualmente, ¿cierto?, lleva a la desigualdad. Tercera idea, que pues es más que evidente y aquí creo que podemos reafirmarla, es el acceso a la educación. O sea, la educación es la palanca para el progreso, para la movilidad social, para el emprendimiento, para la construcción de ciudadanía. Si usted no tiene educación, no tiene nada, o tiene muy poco, ¿cierto? Como decía el secretario de Educación de Bogotá, la educación te da poder, ¿cierto? Si usted tiene educación, tiene poder. Si usted no tiene educación, pues tiene menos poder. Entonces, ¿cuál es la tasa de ingreso a la universidad? Tal vez el 13, 14, 15%, ¿cierto? Entonces, eso, digámoslo, abrir la universidad, abrir la formación tecnológica, técnica, o sea, que los jóvenes tengan posibilidades de ejercer una ciudadanía de calidad, pasa por la educación. Entonces, esa es una tercera dinámica de democratización. Y la cuarta, los medios de comunicación. O sea, la hiperconcentración de los medios ligados al poder económico es igualmente aberrante. Entonces, si no democratizamos los medios, ¿cierto?, y los separamos un poquito del poder económico, ¿sí?, tal vez no vamos a poder hacerlo 100%, pero los medios de comunicación están, ya lo sabemos todos los días, están ligados al poder económico. Entonces, la agenda de los medios de comunicación es la agenda del poder económico. Eso es profundamente antidemocrático. Entonces, yo por lo menos tengo esas 4 ideas. Gracias, Lucho, muy amable por esas 4 ideas hacia pensar en el futuro de lo que puede ser este posconflicto. David nos hace una reseña importante. Si uno quiere, pues nos dio unos elementos de lo que puede ser y nos adelantó, claro, de cómo se fortalece la economía campesina, cómo es necesario fortalecer la representación de muchos sectores sociales, pero también territoriales en Colombia, como elementos ya hacia lo que puede ser hacia el futuro. Pero también nos mostró unos grandes riesgos que siguen latentes en la situación de un posconflicto, independiente de la firma y independiente de los acuerdos. Es decir, ahora ya no tenemos las autodefensas unidas, pero sí tenemos unas bandas criminales que se vienen reorganizando, que la misma inteligencia militar viene manifestando, que están viendo cómo en el momento en que hay el desarme o haya la concentración de las fuerzas insurgentes, pues entran a tomar los territorios y con ellos pues ampliar estos procesos que ya se han venido reseñando aquí. Entonces, ¿qué hacemos frente a una situación latente como es esa, de todo un proceso de violencia por fuera de las instituciones, pero uno no sabe hasta dónde permitida, y cómo llegar entonces también a enfrentarnos a una situación como la que se está viviendo en la economía, donde las fuerzas del mercado, incluso todo el proceso extractivista, se está viendo afectado por la baja de los precios internacionales y no hay los recursos para llegar a hacer lo que se quiere hacer. Estaría de colofón un poco la situación de la Constitución del 91, que tuvo un periodo entre el 91 y prácticamente entre el 94, donde se generó fue toda una idea del parestado, y la Constitución del 91, pues su aplicación no ha sido mayor. Por el contrario, ha sufrido unas grandes contrarreformas, las cuales toca que también mirarlas, qué de eso queda, pero lo que queremos es que sea David que nos dé un poco de pistas en torno a cómo atajamos esos grandes riesgos que se vienen encima de este proceso de paz y del posconflicto. Bien,
No, yo comparto contigo claramente que sin lugar a dudas una de las grandes amenazas que tiene no solamente el proceso de paz, sino en general, diríamos, la posibilidad de que los colombianos y las colombianas transitemos hacia el fin del conflicto y que podamos convivir un poco más pacíficamente en los territorios, pues es el fenómeno del paramilitarismo. Yo en particular no coincido con aquella denominación de bandas criminales que busca de alguna forma pues desligar la continuidad histórica que hay en el fenómeno paramilitar en el país, ¿cierto? Y por supuesto que en esa medida creo que es muy importante entender que el paramilitarismo es un proyecto económico, es un proyecto político que incide fuertemente en el ordenamiento del territorio, ¿cierto? Ya lo mencionábamos anteriormente. Sobre ese fenómeno yo diría las siguientes cosas. En primer lugar, es uno de los temas que hoy se está discutiendo en La Habana. Ustedes saben que la agenda de La Habana tiene 6 puntos, 4 de ellos ya acordados: el punto de reforma rural integral, participación política, el problema de los cultivos de uso ilícito, el tema de las víctimas, y ahorita se está discutiendo fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación. Para el punto del fin del conflicto se ha creado una subcomisión conformada por el general Naranjo, y entiendo que de parte de las FARC por Carlos Antonio Lozada, por Pablo Catatumbo. Y ahí se está discutiendo el fenómeno del paramilitarismo y cuáles son los acuerdos que desde La Habana emanan para generar un desmonte efectivo del paramilitarismo. Por lo que hemos tenido la oportunidad de conocer en la última visita que hicimos desde el Frente Amplio de La Habana, pues allí, digamos, se está trabajando en el entendimiento del fenómeno paramilitar desde 5 ópticas, ¿no? Uno, una lógica política, ¿cierto? O sea, no puede entenderse el fenómeno del paramilitarismo como 10 hombres armados en la cuenca del río Atrato, sino como un fenómeno de orden político. Es decir, el paramilitarismo no existiría si no contara con un respaldo político, ¿cierto? Y si además ese paramilitarismo no apalancara proyectos políticos, ¿cierto? Creo que la Fundación Paz y Reconciliación, y en eso Lucho ha jugado un papel importante, yo debo reconocerlo aquí en la denuncia de la parapolítica, pues ha demostrado cómo esa representación política del paramilitarismo pues sigue vigente, ¿cierto? Entonces, uno en esa dirección política. 2, el fenómeno del paramilitarismo también en una dimensión económica. Hoy el paramilitarismo capta rentas de la minería, capta rentas del narcotráfico, capta rentas de la contratación estatal, y en la medida en que no hayan medidas efectivas que busquen acabar con, digamos, con esa dinámica económica y con esa potencia económica que tiene el fenómeno paramilitar, va a ser difícil desmontar. En tercer lugar, el fenómeno paramilitar también tiene lastimosamente unas dimensiones culturales muy fuertes, ¿cierto? En Colombia, lastimosamente, después de tantos años de conflicto armado y después de pues dinámicas muy fuertes, podríamos llamarlo casi que de guerra psicológica, en muchos, y por los mismos hechos atroces de la guerra, en muchos lugares hoy el fenómeno paramilitar es también un fenómeno cultural, ¿cierto? Y se refuerza constantemente. Yo creo que no es necesario traer a colación pues casos como el de los 3 Caínes en RCN, y todas estas representaciones y relatos del fenómeno paramilitar que de alguna manera lo exaltan, ¿no? Y eso está muy arraigado en ciertos territorios, y en la medida en que no hayan medidas culturales y de alguna forma también de reconciliación, pues va a ser muy difícil superar el fenómeno paramilitar, entre otras cosas porque es también, insisto, como solo un relato histórico es el que se configura en términos de lo que ha pasado en un territorio, ¿cierto? Y eso es bien significativo. Y por supuesto, también hay que decirlo, pues el paramilitarismo como un fenómeno también militar, ¿cierto? Que pues, estamos hablando de estructuras armadas. Entonces creo que las medidas que se tomen efectivamente contra el paramilitarismo tienen que ir en esas 4 direcciones, en la política, en la económica, en la cultural y en la militar. Yo lo que entiendo de lo que se ha acordado previamente, que debe estar por salir dentro de poco, es que dentro de ese acuerdo parcial sobre el tema del paramilitarismo se ha planteado lo siguiente: en primer lugar, muerte
muerte política, por llamarlo de alguna forma, o sea, un castigo más severo a los partidos políticos que tengan relación con el paramilitarismo, ¿cierto? Y eso, digamos, creo que va a ser importante en términos de combatir ese fenómeno. En segundo lugar, se viene hablando y discutiendo, y en eso pues Sergio Jaramillo viene trabajando aquí en el país, y es en la generación de un pacto nacional por la renuncia a las armas en la política, en el que empresarios, dirigentes de los partidos políticos tradicionales, dirigentes políticos regionales, y por supuesto la insurgencia y el ejército y en general los diferentes actores de la sociedad colombiana hagan un acto con unas medidas concretas y unos desarrollos concretos de fin del uso de las armas en la política. En tercer lugar, se viene hablando también, y de hecho el acuerdo de víctimas establece la creación de una unidad especial para investigar y perseguir los fenómenos de corrupción y de la continuidad del fenómeno paramilitar en Colombia. Es decir, ahí hay una comisión. Entonces, por supuesto que yo creo que en La Habana hoy se están discutiendo elementos significativos e importantes. Yo creo que de alguna forma también la generación del estatuto de la oposición, de la reforma política que debe traer consigo los acuerdos, debe buscar y debe ayudarnos a mitigar la dimensión política del fenómeno paramilitar. Pero creo que por supuesto nosotros, quienes no estamos hoy en La Habana, tenemos y podemos jugar un papel muy importante en términos de ese fenómeno paramilitar. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay que fortalecer muchísimo todas las redes de derechos humanos y de las organizaciones que existen en el territorio, ¿cierto? Que eso también además está en el acuerdo, es decir, cómo hay una institucionalidad que involucre también a la sociedad civil y a sus redes y a sus fortalezas organizativas en términos del monitoreo del fenómeno paramilitar, de la denuncia del fenómeno paramilitar y del desmonte efectivo del fenómeno paramilitar. Creo que en esa dirección, y creo que también desde la academia hay que continuar en ese esfuerzo. Yo creo que esos estudios y esos enfoques que dan cuenta de que el fenómeno paramilitar ya no existe, que hoy lastimosamente, bueno, afortunadamente pues existe la libertad de cátedra, pero pues no los comparto, pero hay un predominio muy fuerte hoy en la academia de esa visión de que el fenómeno paramilitar ya no existe, que lo que existen son efectivamente bandas criminales que se encuentran en una disputa local por los recursos o las rentas de determinado u otro lugar. Creo que desde la academia hay que hacer esfuerzos de seguir estudiando el fenómeno paramilitar, de seguir documentándolo, de seguir generando propuestas de cómo superarlo. Yo ahí particularmente conozco que la Corporación Nuevo Arcoíris junto con la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana viene generando un grupo importante de estudio y monitoreo del fenómeno paramilitar en Colombia. Pero, digamos, estas medidas son importantes, pero sí es importante decir, y creo que tiene que quedar absolutamente claro, que se pueden generar marcos normativos, se pueden tomar definiciones políticas, pero si no hay una definición, ¿cierto?, de los actores políticos regionales, sobre todo, de acabar por fin y de desmontar efectivamente con ese fenómeno paramilitar, pues va a ser francamente muy difícil. Entonces creo que más o menos por ahí puede ir el asunto. Bueno, muchas gracias, David. Ya hemos escuchado entonces pues las dos reflexiones frente a las preguntas que hemos creído podían ayudar pues hacia mirar el futuro. Hay unas preguntas que vienen del auditorio, del público. Les voy a dar a cada uno 10 minuticos para que por favor nos hagan entonces den unas respuestas generales a ellas. Bueno, yo he recibido varias preguntas y quisiera, 3 o 4, quisiera agruparlas en 2 puntos. Es el alcance del Acuerdo de La Habana en relación con el ordenamiento del territorio, que es lo que nos compete acá. Yo creo que este es un acuerdo muy territorial, o sea, es un acuerdo muy sobre
qué vamos a hacer en territorios. Es un acuerdo sobre inclusión de territorios que han estado desarticulados de la conectividad, de los indicadores sociales. O sea, la guerra lo que hizo fue asentarse en las zonas más excluidas, ¿cierto? Si ustedes ven una geografía de la guerra de los años 90, y aquí que de pronto hay estudiantes de geografía y un departamento de geografía, qué bueno hacer una geografía de la guerra, ¿cierto? O sea, cómo fue esa geografía de la guerra. Y entonces eso nos lleva a que la guerra donde, digámoslo, el último periodo de la guerra, digámoslo, si uno dijera el último periodo de la guerra, pudiera simbolizarlo del 2002 con el fracaso del Caguán al día de hoy. Pues esa guerra se libró en las zonas más desarticuladas, más, menos pobladas, ¿cierto? Entonces, este acuerdo creo que tiene como base la inclusión de esos territorios a la legalidad, a la infraestructura, a temas del Estado de Derecho, de la justicia, ¿cierto? Entonces, sí creo que el Acuerdo de La Habana tiene un impulso muy fuerte de reordenamiento del territorio y de discusiones, ¿cierto? Aquí ya lo planteó también David, de discusiones sobre el territorio y el desarrollo económico y social. O sea, esa idea de que hay territorios en disputa, hay economías campesinas que estarían interesadas en proteger los territorios, la figura de zonas de reserva campesina, todo eso está jugando y va a jugar, creo yo, con mucha fuerza en lo que se abre del cierre del conflicto armado hacia adelante, que es una temporalidad por lo menos de una década. O sea, cuando se pregunta, bueno, este acuerdo, ¿en qué temporalidad se va a aplicar? Entonces a uno le dicen, este acuerdo se va a aplicar en una década. Y eso tiene un fuerte componente territorial, ya también lo planteó David, el tema de unas circunscripciones especiales de paz, ¿cierto? Porque hay una baja representación de esas zonas. Entonces, yo creo que el alcance de ese acuerdo en relación con el ordenamiento del territorio, pues va a depender, de ahí viene la segunda pregunta, de la participación de la sociedad. O sea, el acuerdo no se va a implementar solo, el acuerdo no se va a implementar fácilmente. El acuerdo se va a implementar también como una disputa política, social y económica. O sea, es muy fácil, aunque no ha sido fácil, construir el acuerdo, pero va a ser tremendamente difícil su aplicación, ¿cierto? Entonces, eso es una disputa política. O sea, ¿quiénes son los que van a empujar quiénes son los que van a empujar y quiénes se van a oponer? Eso es así. O sea, eso no va a ser que eso se va a hacer con toda la voluntad política y toda la decisión y no va a haber opositores. Por supuesto que va a haber opositores y los opositores tendrán que actuar en el marco del Estado de Derecho. Los opositores que se salgan del marco del Estado de Derecho pues tendrán que aplicársele el Estado de Derecho. Entonces eso, y ya el alcance de ese acuerdo, sus posibilidades, pues depende de la fuerza para promoverlo. Creo que hay una fuerza importante para promover el acuerdo. Y creo también que hay un interés, digámoslo, de la élite que está negociando el acuerdo. O sea, hay una élite de poder que está al frente del acuerdo, ¿sí? Lo que representa el presidente Santos es una élite de poder que está interesada en el desarrollo del acuerdo. ¿Por qué está interesada en el desarrollo del acuerdo? Porque el acuerdo tiene un componente económico que a ellos les interesa. Y nuevamente viene la pregunta de los territorios y su uso. O sea, finalizada la guerra e integrados territorios, van a haber nuevas posibilidades económicas. Y esa élite de poder está interesada en eso. De hecho, esa es la explicación de por qué se está negociando. O sea, por qué se está negociando el cierre del conflicto armado, ¿sí? Y por qué no se persistió en la eliminación de la guerrilla. Porque la variable eficiencia económica empezó a jugar de manera decisiva en la última fase del conflicto. O sea, siempre el conflicto armado fue funcional a la economía colombiana. O sea, vía conflicto armado se hizo despojo, vía conflicto armado se hizo la coca,
vía conflicto armado se hicieron economías, ¿cierto? Pero ya en esta fase del conflicto, mantener el conflicto armado era tremendamente ineficiente en términos económicos. Y no me refiero a la formulación de ineficiencia económica como lo que se gasta el Estado colombiano y lo que se gasta la sociedad colombiana en el conflicto armado, que de por sí es un recurso importante. O sea, todo el tema de seguridad, fuerzas armadas, lo que cuesta el conflicto, el desastre ambiental, todo eso tiene un costo económico. No me refiero a eso, me refiero a la ineficiencia económica en la medida en que se pierden posibilidades económicas para la economía colombiana por la persistencia del conflicto y la imposibilidad de entrar a los territorios de manera mucho más acelerada para hacer economías. Y súmele a eso la variable de interés en hacer parte de la OCDE, ¿cierto? O sea, el interés de la economía colombiana de estar jugando en la economía global, lo cual siempre se le señala como, bueno, pero usted tiene un conflicto armado, usted tiene un problema humanitario, usted tiene un problema de derechos humanos. Entonces, toda esa variable es la que ha empujado esta negociación. Yo diría que si no hubiera habido una razón económica, no habría habido una negociación de parte de la élite de poder. Entonces, ese es el panorama que yo quisiera mostrar de las preguntas que me han hecho sobre el alcance del acuerdo en el tema territorial y la dinámica de sociedad en relación con este acuerdo. Este acuerdo va a implicar un esfuerzo social, va a implicar una lucha política y social, va a implicar unas energías sociales involucradas en la promoción de esto. Y creo que lo que se está negociando en La Habana va en el buen sentido, en el sentido de democratización, en el sentido de hacer las tareas que están pendientes. Claro, La Habana no lo va a hacer todo, ya lo dijo también David, La Habana no va a hacer el milagro de volver esto el paraíso en la tierra. Eso es la tarea que sigue pendiente en la sociedad colombiana si partimos de que esto no está bien organizado. O sea, si pensamos que esto está bien, pues estamos en una orilla diferente. Si pensamos que esto está mal o muy mal, ¿cierto?, que es una sociedad inequitativa, excluyente, autoritaria, antidemocrática, si le ponemos todos esos déficits y decimos esto hay que superarlo, La Habana es un nuevo empujón, porque, y es mi consideración política, el conflicto armado es un lastre, el conflicto armado es un humo sobre los conflictos reales. Cuando quitemos el humo del conflicto armado, vamos a ver los verdaderos conflictos enormes que hay en el territorio llamado Colombia y en cada uno de sus territorios. Gracias, Eduardo. Vamos entonces, David, para sus 10 minutos para que dé respuesta a la generalidad de las preguntas. Bueno, afortunadamente muchas preguntas, pero en el tiempo de contestar o de compartir algunos elementos en función de ellas. Bien, se me ha preguntado cómo hacer para combatir o para de alguna forma paliar o acabar con la estigmatización que han tenido figuras territoriales que la gente ha construido en función de resistir a las lógicas de la guerra. Estamos hablando, por ejemplo, de los territorios de paz como en San José de Apartado, de territorios de paz como en el Castillo, en el Meta, pero también, por ejemplo, la estigmatización que tiene la figura de las zonas de reserva campesina. Bien, sobre eso lo que yo diría es que parte fundamental del acuerdo, y aquí voy a aprovechar para decir algo, y es, yo creo que todos los que estamos hoy acá, y especialmente, todos los colombianos y las colombianas, pero especialmente los jóvenes, The meeting is about to end in less than 5 minutes. tenemos una obligación básica de leer esos acuerdos. Eso va a determinar en mucho lo que va a pasar en el país en el que vamos a vivir durante 20, 30, 40 o 50 años. Y es definitivo que lo leamos. Entonces la primera invitación es a que hagamos un esfuerzo por leerlo, porque yo puedo aquí plantear algunas cosas, seguramente muchos conferencistas lo van a hacer, pero no hay como la lectura directa y sopesada y detenida de los textos. Pero volviendo a la pregunta inicial,
el acuerdo de participación política y el acuerdo de víctimas tiene un gran componente de avanzar hacia una cultura de reconciliación y de respeto de los derechos humanos. Y de reconocimiento también de las víctimas, ¿cierto? O sea, claramente en términos de la guerra lo que se hace es, aquí ha habido un entendimiento también, yo creo, bastante perverso, y es que la guerra no es solamente contra la insurgencia, sino que la guerra es supuestamente contra las comunidades que respaldan ese proyecto político insurgente. Y eso, por supuesto, ha hecho que la dinámica de estigmatización, que la dinámica de volver de alguna forma demonio al enemigo, no se aplique únicamente contra la figura insurgente, sino que se aplique también contra la comunidad, ¿cierto? Yo creo que es un fenómeno que no hemos estudiado, y es en lo que pasa en todas las guerras, y es que se le quita de alguna forma la condición humana al contrincante para explicar y poder de alguna forma también decir por qué se mata al contrincante. Eso no ha sido únicamente, insisto, contra quienes han portado las armas, sino también contra las comunidades, y hay que decirlo también contra territorios enteros. Por ejemplo, esa denominación de zonas rojas, ¿sí? O lo que ha implicado para la gente decir, por ejemplo, que viene de un municipio. El otro día venía yo en un transporte público entre el Huila y el Caquetá, y pues bueno, bájense una requisa. Me bajé. Al único que dejaron y lo bajaron, lo tuvieron un tiempo más, fue una persona que tenía cédula de San Vicente del Caguán. Entonces, en el marco de la estigmatización también se ha estigmatizado territorios enteros, digamos, es un delito casi que haber nacido en esos territorios, ¿cierto? Y entonces tienen dificultades para trabajo, bueno, en general. Entonces creo que en mucho la cultura de la reconciliación, en mucho la cultura del reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento también de la vigencia y el derecho de la existencia de otros proyectos políticos, tiene que avanzar hacia ese lugar. Y yo debo decir también con gran preocupación que no veo al gobierno nacional enfocado en esa dinámica, ¿sí? Esta estrategia de pedagogía del gobierno nacional de la conversación más grande del mundo, que es la que se está impulsando para plantearnos a los colombianos y a las colombianas los beneficios de los acuerdos, en la práctica no está diciendo nada de eso, ¿sí? Entonces creo que, en primer lugar, creo que hay que desarrollar una labor pedagógica muy fuerte, muy grande, en función de reconocer a las víctimas, reconocer esos territorios y avanzar en una dinámica de reconciliación del país. Y en eso, insisto, creo la academia tiene y puede jugar un papel muy importante de cómo avanzamos en esa dirección. Entonces creo que tiene que por ejemplo, yo creo que tiene que exaltarse y contarse esas historias, ¿sí? Debería contarse la historia que pudiese pasarse en términos de generar esa cultura de la reconciliación. En un domingo en la noche, en Caracol, en RCN, un documental que nos cuente qué es la Comunidad de Paz de San José de Apartado. ¿Por qué eso no puede pasar? ¿Sí? Yo creo que, digamos, ese tipo de reparación y de elevar la estatura de lo que han significado esos proyectos de resistencia ante la guerra, pues van a ser muy importantes, y creo que hacia esa dirección es que tenemos que caminar. En segundo lugar, se me pregunta en cómo contribuir a que los colombianos y las colombianas de alguna forma respaldemos el proceso de paz, cuando muchos de los colombianos y las colombianas, especialmente quienes viven en las ciudades, no se sienten víctimas del conflicto. Y eso yo creo que es una gran pregunta, y para quienes hemos venido respaldando el proceso de paz decididamente desde el principio, y que estamos preguntándonos ahorita elementos, ciertos cargos y ciertos espacios, si tú eres egresado de la nacional, si eres egresado de la distrital, y así podemos decir 10.000 cosas más sobre cómo el conflicto. Yo creo que también se trata de tener una capacidad explicativa y argumentativa mucho mayor de cuáles son las diversas manifestaciones que el conflicto tiene en la sociedad colombiana, ¿cierto? Por ejemplo, y lo digo a otra pregunta que se me hacía, y es el desafío de la paz y el ordenamiento territorial en las ciudades. Y es, hoy, por ejemplo,
el 25% de los habitantes de una ciudad como Medellín es población desplazada. El 25%. Para el caso de Cali es casi el 38% de población desplazada. Es decir, hoy estamos hablando de que las principales ciudades del país en mucho están habitadas por personas víctimas del conflicto, ¿cierto? Y eso, por supuesto, le ha generado al ordenamiento territorial de las ciudades unos enormes desafíos, en términos también de la tenencia misma de la tierra en las ciudades, en términos también del acceso a los servicios públicos, en términos del crecimiento demográfico y espacial de las ciudades. En mucho ese debate que hoy se está dando, es que ustedes, digamos, no soy experto en estos temas, cómo sonarán un poco quizás lo burdo que esto puede sonar, pero el debate de si crecemos hacia arriba o crecemos hacia los lados en una ciudad como Cali, Medellín y Bogotá, tiene que ver con la enorme cantidad de gente que llegó producto del conflicto armado colombiano, ¿cierto? Entonces, yo creo que, insisto, se trata de evidenciar cómo el conflicto tiene diversas manifestaciones, no únicamente la confrontación armada en un campo de batalla a kilómetros de la ciudad de Bogotá. Bueno, que habría que decir también que, quizás porque somos la mayoría aquí bastante jóvenes, no vimos tantos escenarios de guerra en las ciudades, pero aquí en los años 80, en los 90, pues también se vivió dinámicas de guerra en las ciudades. No sé, las FARC alcanzó inclusive a hacer tomas en La Calera, en acciones armadas dentro de la ciudad, bueno, el ELN, el EPL, bueno, en general, las dinámicas paramilitares en la ciudad, ¿sí? Eso, por ejemplo, hay una cosa de la que poco se habla en términos del fenómeno paramilitar, y es que usualmente cuando pensamos en paramilitarismo pensamos en el Chocó, en el Meta, bueno, en zonas muy apartadas, pero no pensamos en las lógicas paramilitares que hoy habitan nuestras ciudades, ¿cierto? Hay barrios enteros en Medellín, en Bogotá, en Cali, controlados por los paramilitares, ¿cierto? Hoy para nadie es un secreto que hay distintos barrios en Ciudad Bolívar controlados por grupos paramilitares. La lógica, por ejemplo, en los San Andresitos, bueno, es decir, ahí hay una lógica todavía del conflicto armado muy importante en las ciudades, y creo que ahí van a haber unos retos significativos. Bueno, hay otra pregunta que no sé cómo estamos, creo que ya estamos acabando. Hay otra pregunta en que plantea que producto de la escasa participación política o de las dificultades que hay en términos de participación política, pues hay unas falencias y hay, si se quiere, unos déficits democráticos en la gestión del territorio y en los espacios institucionales donde se gestiona el territorio, cómo se definen los planes de ordenamiento territorial, los esquemas básicos de ordenamiento territorial. Bien, yo lo que diría, y el impacto y la relación que eso tiene que ver con el proceso de paz. Yo lo que diría es que se ha dicho mucho, o hay una creencia popular bastante extendida, de que el acuerdo de participación política es darle garantías políticas a las FARC para que haga política, valga la redundancia. Y si ustedes miran, el acuerdo de participación política menciona a las FARC en 2 puntos nada más, ni siquiera en 2 puntos generales, sino en 2 líneas concretas. Realmente las garantías de participación política para las FARC se están discutiendo en este punto, en el punto del fin del conflicto. El acuerdo de participación política, de lo que se trata de alguna forma en el marco de esa ampliación de la democracia, es de dotar de herramientas a las comunidades para participar en la política, y no de la política entendida exclusivamente como la participación electoral, sino también en la gestión del territorio. ¿A qué me refiero? Se habla, por ejemplo, de nuevo de las licencias para las radios comunitarias. Ustedes saben, hoy están congeladas. Se habla, por ejemplo, de la generación de una serie de instancias de participación ciudadana y comunitaria para la toma de definiciones. Se habla, por ejemplo, de la generación de presupuestos para fortalecer las organizaciones ciudadanas. Es decir, de lo que insisto, me extendería mucho si les comentara cada uno de los puntos,
pero básicamente de lo que se trata este acuerdo de participación política es de dar herramientas, de dar espacios de participación política para disputar uno de los elementos centrales del poder, que es el territorio, ¿sí? donde se desarrollan esas disputas. Entonces creo que en mucho, y también hay una cosa que yo creo que no hemos sopesado el día de hoy acá, y es la expectativa y la enorme motivación de participación política que ha generado en muchas partes del mundo la firma de acuerdos de paz, pero también en Colombia. Es decir, generalmente la firma de acuerdos de paz genera en la sociedad ¿cómo decirlo de alguna forma? Un ánimo y un estado de mayor participación. Es decir, bueno, esto puede mejorar, genera de alguna forma una visión mucho más optimista de lo que puede ser la sociedad, y en esa medida involucra, por supuesto, digamos, mucha más participación. Yo creo, insisto, que esos son, que van a dar unas herramientas importantes, y en mucho dependerá de nosotros, digamos. Los acuerdos son letras, así como la Constitución, como muchas cosas de que eso sea realmente valga la redundancia, una realidad, pues dependerán mucho también de cómo los colombianos y las colombianas nos vinculamos en eso. Y insisto mucho, también nuestra generación. Yo sin lugar a dudas creo que el principal reto de nuestra generación, y no solamente la universidad, pues tiene que ver con la reconciliación y cómo hacemos que esta paz sea realmente estable y duradera como queremos. Y eso mucho dependerá de nuestra vinculación efectiva a poder hacer real esos acuerdos de paz, porque no son unos acuerdos de paz para que pueda vivir en paz las FARC y el gobierno, sino para que podamos vivir en paz los colombianos y las colombianas. Yo dejaría por ahí. Muchas gracias. Bueno, quiero pues agradecerle a David y a Lucho su participación, el haber puesto en consideración sus ideas en torno a estas reflexiones que han venido trabajando de años atrás y que han compartido con nosotros. Quiero de igual forma dejar para la reflexión de los próximos 5 paneles una parte de una pregunta que nos llegó, que me parece que vale la pena, porque aquí pues era imposible trabajar todos los temas. Nos preguntan, y creo que hacia adelante para todo el seminario, es cuál es el papel del cambio climático en el ordenamiento territorial y en estos acuerdos de paz. Creo que salimos a un tinto, entonces muchas gracias por su asistencia y seguimos. Bueno,